Ahora tenemos a Guillermo Perís, que es químico, doctor por la Universitat Jaume I. ¿Lo he dicho bien? Actualmente es titular de la Escuela Universitaria en el Departamento de Lenguaje y Sistemas Informáticos de la Universitat Jaume I. Y no me sigo enrollando, su charla va a ser Resolviendo rompecabezas de ADN. Gracias. Gracias. Lo sé. Bien. Esto de aquí es un gorila de montaña. Hace cosa de un año se publicó en Science la secuenciación completa de su ADN. Fue algo bastante interesante porque ayudó a entender cómo habían podido sobrevivir en comunidades pequeñas a través del uso de la endogamia. A los pocos meses, en la revista Nature se había publicado el genoma, la secuencia del genoma del pulpo. También muy interesante porque tiene un sistema nervioso bastante complejo. Sin embargo, a día de hoy parece complicado que se publique el genoma de esto de aquí, que es una ameba. En concreto es la ameba Proteus. Podríamos pensar que es un organismo más simple que los anteriores, y el problema no es que no sea interesante, ni que no sepamos leer las distintas partes de su ADN. El problema es que no sabemos montar después el lío que nos sale. Y es un poco lo que quiero contaros en esta charla, que es lo que se conoce como ensamblado del ADN. Vamos a ir al principio. Aunque supongo que la mayoría lo sabéis, el ADN no es más que una secuencia de nucleótidos, adenina, guanina, timina, citosina. Bueno, para los informáticos no es más que 4 letras, A, C, T, G. Y lo que se hace con la secuenciación del genoma es que queremos obtener esa secuencia de letras. Y para eso tenemos unos aparatillos muy majos que se llaman secuenciadores, que nosotros le pasamos unas muestras de ADN y ellos nos los leen y nos dan el resultado, no sabemos muy bien cómo. Lo que mucha gente no sabe es que esos secuenciadores son incapaces de leer de corrido toda la secuencia de ADN. A ver, las secuencias son largas. Por ejemplo, en el caso del genoma humano estamos hablando de 3.000 millones de letritas. ¿Qué hacen entonces estos secuenciadores? Como no saben leer trozos tan grandes, los trocean el ADN y leen esos trozos. Y después necesitamos un programa informático, un algoritmo matemático que lo que haga es pegarnos esos distintos trozos. Y eso es lo que se conoce como ensamblado. Y esto es importante porque debemos saber que debido a ese ensamblado muchas de estas secuencias que se publican en las revistas tienen errores. Yo os voy a enseñar un poco, os voy a intentar enseñar cómo funciona este ensamblado, pero para que os hagáis una idea, sería un poco como si yo tuviera un puzzle, las piezas de un puzzle, y tuviera que montar el puzzle sin tener la foto de la caja. Es más, es como si tuviera un montón de piezas de un montón de cajas del mismo puzzle y solo tuviera que hacer un puzzle sin tener la foto. Os voy a enseñar esto y en lugar de utilizar las letras A, C, T, G, que son muy aburridas, voy a utilizar un poema que visualmente es algo más agradable. Y como no quiero tener problemas de derechos de autor, por si hay alguien de Cedro por aquí, he escrito yo mi propio poema, que es el que voy a utilizar a romper en trocitos para después veáis un poco cómo se monta. Perdonad, pero no soy muy bueno escribiendo poemas, me falta la rima final, si a alguien se le ocurre me la puede decir después a la salida. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a suponer, me lo decís luego, por favor, voy a suponer que tengo este poema escrito en un trozo de papel. Quería traerme a la charla una serpentina, no la he conseguido, no entraba en el presupuesto. Entonces, yo tengo el poema escrito en un trozo de papel. Los secuenciadores entran varias copias de ADN. Para hacerlo más sencillo, voy a pensar que tengo 4 copias de mi poema. Ahora yo meto esto en mi secuenciador de poemas y lo que hace es que me lo rompe en trocitos. Algo así. No se rompe por las mismas partes. De hecho, no sabemos a priori por dónde se va a romper. Y al final lo que tengo es un montón de papeles con trozos de poema que de alguna forma tengo que pegar para obtener mi poema inicial. Bueno, muchos supongo que ya habréis pensado dónde está el truco. El truco está en que si yo tengo distintas copias, yo puedo coger un fragmento, coger la parte final y ver si hay otro que coincide con ese inicio, entonces puedo a partir de ahí ir escribiendo mi poema. Vamos a verlo con un ejemplo. Si yo empiezo por este fragmento, aunque lejos de mí, muy poético,
Si yo encuentro un fragmento que empiece por de mí, como este, pues puedo pensar ir escribiendo abajo mi poema. Puedo pensar que hay una continuidad ahí. Ahora podría seguir, por ejemplo, con este fragmento. Siento dentro, me coincide, perfecto, puedo seguir con él. Fijaos bien en este fragmento porque ahora volveremos a él. Tiene una repetición, se repite siento dentro. La poesía es así, repetición. Y ahora yo podría seguir, ir buscando trozos, buscando solapes, y al final obtendría mi poema completo. Perfecto. Parece sencillo, pero no lo es. Porque precisamente uno de los problemas que hay es que hay repeticiones. De hecho, hay un fragmento que empieza por eso de siento dentro tú, que si lo pusiera aquí me daría lugar al poema incorrecto. No es tan sencillo. Este va a ser uno de los problemas que tenemos al ensamblar el ADN, al pegar los trozos de ADN para obtener la secuencia final. Hay repeticiones, y en el ADN hay muchas. De hecho, hay una secuencia que es muy conocida, que se denomina ALU, que tiene en torno a los 300 letras, los 300 pares de bases, que puede repetirse en el genoma humano hasta 1 millón de veces. Ya podéis imaginar que a la hora de pegar trocitos, la cosa se complica. No es el único problema que tenemos en el ensamblado. Es que, por si fuera poco, nuestras maquinitas que leen se equivocan. Y se equivocan relativamente, bastante. O sea, es como si mis puzzles, mis trocitos de papel, las letras estuvieran incorrectas, como si hubiera caído una mancha de café, o como si alguien hubiera diseñado mal mis piezas de puzzle. Otro problema más. Además de eso, os voy a poner solo unos problemas, hay muchísimos más. Tengo el problema de que mi lector de ADN, mi secuenciador, no lee todas las partes igual de bien. Hay zonas en las que puede leer muchas más copias y otras en las cuales no se lee nada. Más problemas. Y por si fuera poco, nosotros podemos pensar en un algoritmo pensando, bueno, mis trozos van a ser más o menos de este tamaño. Pero tampoco me va a funcionar porque las distintas tecnologías trabajan con distintos tamaños de fragmento. Por ejemplo, los primeros secuenciadores, el que diseñó Sanger en torno a finales de los 70, trabajaban con tamaños del orden de 1000 o más letras, por encima de los 1000 pares de bases. Hoy en día tenemos secuenciadores muchísimo más rápidos. Ponemos nuestra muestra de ADN y nos da el resultado. Pero eso lo hace a costa de que el tamaño de los fragmentos es mucho más corto. Estamos ya trabajando por debajo de las 100 letras, incluso 20, 30 fragmentos muy pequeños. Y os podéis imaginar que la cantidad de solapes incorrectos es enorme. Más complicaciones. Ahora os quiero enseñar un poco cómo se resuelve este problema con un algoritmo informático. Hay muchos algoritmos distintos que trabajan la mayoría con grafos. Y el que os voy a enseñar es uno que es sencillo de entender y de explicar, que es lo que se denomina grafo de solape. Voy a dejar mi poema, sé que os ha gustado, pero me es más sencillo explicarlo con letras. Y voy a suponer que yo tenía una cadena de ADN pequeñita, que se ha roto y me ha dado lugar a estos 5 fragmentos. Y ahora tengo que recuperar la cadena inicial. Lo primero que vamos a hacer es lo mismo que hacíamos con el papel, buscar solapes. Y lo que haremos es lo siguiente, vamos a unir con flechas aquellas secuencias cuya parte final, por ejemplo esta, coincide con el principio de esta. Por ejemplo, estas dos secuencias yo puedo unirlas con una flecha porque, repito, esta parte final coincide con esta inicial. Si os dais cuenta, esta de aquí también coincide con esta de aquí. Puedo unirlas con flechas. Puedo hacer lo mismo con todas mis secuencias. Aquí tenemos TGCA y TGCA, y así sucesivamente, y hasta que obtengo este grafo. ¿Cómo obtengo ahora la secuencia inicial? Si pensáis en los papelitos, se trata de ir buscando solapes. No sería más que, de alguna forma, solapar todos estos trozos. Empezar por uno y, siguiendo las flechas, recorrer todos los nodos. Es lo que los matemáticos conocen como la búsqueda de un camino hamiltoniano. Una cosa bastante estudiada, solo que tiene un pequeño problemilla, que es lo que se conoce como un problema NP completo, que después nos contará el profesor Cuartero en la siguiente charla. Es un problema complicadillo de resolver. En este caso sencillo, aquí os pongo la solución. Empezaríamos por aquí, 2, 3, 4, 5. Cuando salga el vídeo pondré las diapositivas para que lo podáis mirar con calma. Y si yo sigo
este camino, el resultado sería que mi cadena original sería esta de aquí. En amarillo han marcado los solapes. Volviendo al inicio de la charla, ¿cuál es mi problema con la Ameba proteus que os había enseñado? Bien, no es un organismo tan simple. Realmente tiene un genoma que es 100 veces mayor que el humano. Eso hace que, al ser tan grande, los fragmentos que salen son mucho mayores. El grafo este de solape es muchísimo más grande y computacionalmente es imposible resolver el problema de obtener el camino hamiltoniano, el grafo para esa especie, en un tiempo razonable. Por eso el tema del ensamblado del ADN es un tema bastante activo hoy en día, que genera bastantes publicaciones y que, está pues, un poco sin resolver del todo correctamente. Eso es todo. Gracias. Guillermo, te sugiero que termines tu poema por Las noches que no te embrollo.